Bueno, ya pues vamos a comenzar, ¿no?, con la entrevista que teníamos preparadas. Dime, Celia, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que decirle? Pues yo le quería preguntar a María Ángeles Chirinos que qué quiere decir que un niño está enganchado a las nuevas tecnologías, como por ejemplo un móvil, los videojuegos, etcétera, puede estar tan enganchados los niños de hoy en día. Hablar de, para saber si un niño está enganchado o no con las redes sociales o con los aparatos electrónicos, es importante saber que este tipo de aparatos, ya sean videojuegos, redes sociales, teléfonos, tablets, etcétera, generan en nuestro cerebro una explosión bioquímica que hace que nosotros queramos cada vez ver más. Esto asociado a los efectos psicológicos que esto produce. En líneas generales, sobre todo en niños y adolescentes, empiezan a compararse y a querer ser como la persona que están viendo en esa red social, como la persona que están haciendo en esa red social. Y los niños que juegan videojuegos empiezan a desarrollar un sentido de competitividad muy grande en donde les lleva a querer cada vez estar más tiempo para poder alcanzar esas metas en comparación con otros niños. Pero esto dejando de lado todo esto, es muy importante saber que para saber si un niño está enganchado o no con las nuevas tecnologías, solamente tenemos que observar qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Realmente está haciendo otras cosas o solamente vive por el tema de sus aparatos electrónicos? ¿Realmente se interesa por explorar otras áreas en lugar de solamente las áreas electrónicas? O también saber sí, cuál es su concepción o cuál es su concepto referente a lo que son las tecnologías, para qué las usa. Es muy importante saber cuál es el uso que le dan a la tecnología, si es para informarse, para entretenerse o para compararse con otros o para tratar de ganar al otro, porque estos elementos, si no se trabajan bien, pueden desencadenar más a futuro problemas de socialización, problemas de querer pasar por encima de todo el mundo, etcétera. Pero bueno, adentrándonos más en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo sabemos de verdad cuando un niño está obsesionado con un dispositivo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas para detectarlo? Que hablar de una obsesión, yo hablaría más de qué comportamientos están asociados a que un niño mantenga más tiempo en los aparatos electrónicos. Como les dije anteriormente, en el cerebro se generan sustancias bioquímicas que generan mucha conexión con eso que están viendo, sobre todo cuando son aparatos electrónicos de muchos estímulos, y esto hace que el cerebro cada vez pida más. Por eso es que una de las características que nos puede llevar a que un niño está más obsesionado o está más enfrascado en el tema de los aparatos es que está mucho más tiempo en esos aparatos que compartiendo con otras personas, que no les llama la atención para nada hacer actividades distintas, que ha tenido un decaimiento en el rendimiento escolar, que no le interesa salir al parque a interactuar con sus amigos, que solamente quiere estar pegado al teléfono, a la tablet o al computador, etcétera. Pero esto también tiene que ir muy de la mano en entender qué comportamientos están ocurriendo en ese niño internamente sobre todo a nivel psicológico. Entonces, podemos ver niños que intentan compararse con otros niños, entonces empiezan a hacer dietas restrictivas, empiezan a participar en estos rituales o en estos retos que están apareciendo en redes sociales. Hay niños que, por ejemplo, están jugando con videojuegos y es tanta la competitividad que si les apagan o se les va la luz, por ejemplo, se vuelven irritables, que pierden todos los impulsos y empiezan a hacer desastre, etcétera. Y hay otros niños que empiezan a deteriorar su autoconcepto, empiezo a yo dejar de ser yo como persona y empiezo a querer ser como lo que estoy viendo. Y todo eso tenemos que involucrarlo porque esto tiene que abordarse. No es solamente ver cuánto tiempo pasa en el teléfono o en un aparato electrónico, sino también ver qué es lo que realmente está viendo y cómo lo está construyendo él internamente. ¿Cómo de grave puede llegar a ser este problema? A mí lo que me parece más grave es que el niño está pasando por una etapa en donde está desarrollando su cerebro, no tiene todas las habilidades necesarias, sobre todo las habilidades asociadas al cerebro ejecutivo, que están todas en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la que se encarga de poder razonar, comprender, controlar impulsos, regular emociones, que nos permiten comprender si eso que estoy haciendo o si eso que estoy viendo corresponde a una realidad, etcétera. Entonces, la construcción que puede hacer ese niño o adolescente es lo que puede llegar a convertirse en efectos adversos más adelante porque genera o sea, se debilita el autoconcepto y así y por ende la autoestima, empiezan a dejar de ser ellos y empiezan a querer ser como lo que están viendo, empiezan a dejar de lado el control de impulsos y explotan cada vez que pierden, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que
La interacción con pantallas es unidireccional, es decir, yo soy el único que interactúo con algo que no me está diciendo nada de vuelta. Entonces, yo me frustro conmigo mismo, cuando yo pierdo me frustro conmigo mismo, entonces puedo perder el control de impulsos y ahí romper algo, tirar cosas, etcétera, porque no tengo la habilidad social de que esa persona con la que estoy interactuando me pueda responder. Como es una respuesta unidireccional, no hay una respuesta de la otra persona, por ende puede que se desborde mucho más el niño adolescente y por ende tener estas habilidades escasas y poquito desarrolladas más adelante. ¿Y un niño puede llegar a tener un comportamiento violento a causa de esto? Yo no me atrevería a decir que el estar en pantalla genera un comportamiento violento, pero sí lo que podría decir es que cada niño es individual y tiene una forma diferente de conceptualizar lo que está viendo y haciendo en el tiempo en pantalla. Es muy importante recalcar que el tiempo en pantalla es un tiempo unidireccional, es decir, el niño no tiene interacción con esa pantalla con la que está al frente, solamente él recibe, es como una interacción de él, es el único que regula esa parte de lo que yo estoy haciendo, es lo que yo hago y punto, porque la pantalla no le responde. Entonces, al ser un elemento, una interacción unidireccional, los niños no logran controlar ese impulso que es propio de la interacción social, en donde el otro niño regula al otro y se regulan por la imitación. Entonces, es muy importante hacerlo, entender esto y también entender que hay videojuegos, o sobre todo videojuegos que tienen comportamiento violento y los niños por imitación pueden tener ciertos comportamientos, pero esto no quiere decir que sean violentos como la etiqueta en sí o el juicio como tal, sino más bien generando como una sensación de que, ok, está teniendo estos comportamientos, yo como papá tengo la responsabilidad de enseñarle habilidades para que controle impulsos, regule sus emociones y tenga herramientas alternas a el golpear, el tirar, el morder, que tenga herramientas alternas a eso para poder responder de una manera más adaptativa para él y para su entorno. ¿Por qué? Porque frente a un computador o a una pantalla no va a ver el daño como tal, sino que lo va a ver cuando esté en interacción con otros niños. ¿A qué edad sería conveniente darle un teléfono móvil o cualquier dispositivo digital a un niño? Esto va a depender mucho de la necesidad de cada familia, porque no podemos decir todos los niños a los 8 años tienen que tener un teléfono, no, sino que dependiendo de la necesidad de esa familia en sí. Por ejemplo, hay papás que trabajan todo el día y necesitan estar en contacto con sus hijos y la única forma que tienen es a través de un teléfono móvil. Hay otras personas que pueden estar más tiempo en casa y no necesitan un teléfono móvil, pero lo más importante no es tanto una edad, sino que veamos el nivel de madurez que tiene el niño en ese momento para recibir un teléfono móvil. ¿Y a qué me refiero con el nivel de madurez? Que sea capaz de controlar impulsos, que tenga ya la habilidad de poder decir paro, que tenga la suficiente confianza con los papás para contarles ciertos elementos que puedan estar asociados a algún tipo de ciberacoso, etcétera. Y todo eso va de la mano. No es solamente la edad como tal, sino si mi hijo ya es capaz de hablar conmigo sobre ciertas cosas, me tiene la confianza suficiente para contarme lo que sucedió, es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal, sobre todo de saber si eso que estoy haciendo está bien o no, y también tener la capacidad de poder decir hasta aquí llego. Un rato de televisión o de teléfono o de tablet y después me voy a hacer otras cosas con mi familia. Y todo eso va de la mano con la crianza, con los límites establecidos en casa y también con una actitud de nosotros los papás mucho más respetuosa hacia ellos, entendiendo que son niños, que son adolescentes y que necesitan ser comprendidos, pero a su vez necesitan tener una estructura de qué tiempo utilizar o qué tiempo no el tema de las pantallas. Bueno, pero entonces, ¿cómo deberíamos gestionar el tiempo que un niño utiliza un dispositivo de esta categoría para prevenir que pueda suceder esa adicción? La mejor forma para gestionar el tiempo de los niños en pantalla es utilizando límites. Cuando tenemos niños muy pequeñitos en la primera infancia, deberíamos establecer estos límites de forma visual, poner una cartola visual que le permite al niño saber cuál es su rutina, qué hace primero, qué hace después y qué hace luego de verla, antes y después de ver el tiempo de pantalla. Y si son niños, por ejemplo, adolescentes, utilizar una estructura ya más, o sea, no tanto visual, sino ya como un límite ya establecido que ustedes como padres les brinden y que eso se cumpla. Es lo más importante, que se mantenga el límite firme. Si son 30 minutos de televisión, son 30 minutos de televisión o de iPad o de tablet. Y otra cosa muy importante es
además de gestionar el tiempo y de que ustedes puedan tener la capacidad de decir, se acabó tu tiempo, además que se negocie principalmente sobre todo con los preadolescentes y adolescentes, que va a haber una supervisión a este tipo de tiempo en pantalla. O sea, cuando ellos vean la pantalla, después ustedes van a supervisar lo que están haciendo y desde allí ustedes van a generar esa continuidad, que el niño sepa que van a tener cierto tiempo y que además eso va a ser supervisado por ustedes los papás. Eso es muy importante para lograr este tipo de interacción y sobre todo que se respete el límite establecido, pero que no se evite, que no se rompa la conexión papás e hijos. ¿Qué podemos hacer en esta situación para ayudarlos? Ocurren adicciones a la tecnología o vemos que el niño está muy metido en el tema de la pantalla o en el tema de los aparatos electrónicos y no logramos llevarlo como al otro lado, o sea, para donde estamos nosotros, es muy importante buscar primero una motivación interna en el niño que le permita él salir de ahí. Es decir, si el niño le gusta mucho hacer videojuegos, llevarlo a que coloree esos videojuegos que le gusten, que haga cómics, por ejemplo, para que pueda sacarlo del videojuego y pueda hacer algo referido al videojuego, pero algo distinto a estar frente a pantalla. También es muy importante llevarlo a que busque ayuda terapéutica, con un psicólogo, para que podamos indagar cómo está el autoconcepto, cómo está la construcción que tiene sobre los videojuegos y darle herramientas más específicas a los padres en función de cada una de las situaciones, porque como dije, cada niño es distinto y cada niño necesita una singularidad, porque cada uno tiene un esquema cognitivo que necesitamos identificar, porque eso va a depender de cada una de las experiencias que cada uno de los niños vive. Entonces, sí, un niño ha tenido ciertas experiencias, tenemos que indagar esa parte para saber cómo construir algo alterno a los videojuegos y poder desde allí promover una adecuada relación entre papás e hijos y sobre todo fomentar el vínculo y mantenerlo. ¿Y la relación que los padres mantienen con los dispositivos digitales o puedan mantener con ellos pueden influir a los niños o no? Nosotros como adultos somos responsables de lo que estamos consumiendo en redes, ya sea por trabajo, por entretenimiento, lo que sea. Pero indudablemente lo que tú haces tiene una influencia directa en tu hijo. Ahora bien, puedo entender que por temas de pandemia estamos obligados a trabajar desde el teléfono y aquí indudablemente se genera una confusión. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar? No. Lo que podemos hacer es pasar tiempo de calidad con nuestros niños que se los van a agradecer un montón. El tiempo de calidad alejado de aparatos electrónicos, de televisión, simplemente estar mamá, papá, hijo ahí unidos todos en familia haciendo actividades diferentes a el aparato electrónico. Y eso le manda el mensaje a tu hijo de, puedo usar los aparatos electrónicos, pero también puedo jugar con mi mamá otras cosas que también son divertidas. Y eso le enseña al niño a disfrutar cada momento diferente a estarlo metiendo dentro de un aparato electrónico porque estoy ocupada, porque no tengo tiempo, etc. Entonces, mi recomendación, establezcan tiempos de calidad en familia, sin aparatos electrónicos, y ustedes como padres inician, si son adolescentes, por ejemplo, conversen con sus hijos sobre la importancia que tiene para ustedes el teléfono porque están trabajando y que en algún momento ellos también le darán esa importancia, pero por ahora es importante también compartir en familia. Eso es importante para que ellos les dé la clave de la anticipación de que puede usar su aparato electrónico en este momento, pero más adelante vamos a tomar tiempo en familia y nosotros como padres debemos ser conscientes de lo que estoy pidiendo. Si yo pido que se restrinja el aparato electrónico, yo también debo saber administrar y controlar el tiempo para poderle brindar tiempo de calidad a mis hijos sin necesidad de tener un aparato electrónico. Entonces empecemos por nosotros como padres a ser más conscientes de cuánto tiempo paso frente a un aparato y estructurar mi tiempo para poderlo pasar mejor, para poder tener ese tiempo de calidad con mi hijo. Y por último, ¿qué alternativa podríamos ofrecer a un niño para distraerle aparte de los juegos de las nuevas tecnologías? Las alternativas, más que alternativas, es primero comprender varias cosas. Lo primero es que el niño tiene muchos estímulos en el aparato electrónico y nosotros tenemos que saber que eso va a generar cierta resistencia, o sea, no va a querer irse de ahí. Lo primero es establecer los límites bien claros. ¿Cuánto tiempo al día tu hijo puede ver televisión o aparato electrónico? Y ese tiempo tú lo puedes distribuir en diferentes periodos de tiempo. Entonces, una vez hecho esto, a lo que se termine el tiempo establecido por el día, tú le dices, es hora de terminar de hacer tu tiempo de pantalla, ahora vamos a hacer otra cosa y lo desvía. Siempre recomiendo que se desvíe a algo similar a lo que estaba haciendo, sobre todo en la primera infancia. Si los niños pequeños estaban viendo, por ejemplo, algo de animales, llevarlo a que haga alguna actividad vivencial con animales, jugar con animales, ver flashcards de animales, etc.
Cuando son niños más grandecitos, 8, 9, 10 años y preadolescentes, es importante que se hable y se negocie. Mi amor, ya se terminó tu hora de pantalla, es hora de ir a hacer la cena con mamá. Y si el niño se desborda o se niega a hacerlo, es importante validar esa emoción, hacerle ver que estás entendiendo cómo se siente, pero siempre manteniéndote firme en el límite. Y sobre todo, hacerle ver al niño que tú estás ahí comprendiendo lo que está sucediendo y no juzgando su comportamiento. Esto va a llevar a que las alternativas sean mucho más viables para el tema de la conexión mamá e hijos.